La mayoría de la gente vive convencida de que es capitán de su propio barco, mientras el barco se está hundiendo y ni siquiera lo nota. Ojo con esto, porque lo más peligroso no es hundirse. Lo más peligroso es hundirse creyendo que lo tienes todo controlado. Si tú crees que ser cristiano es ir a un edificio los domingos, cantar 3 canciones, escuchar una charla y luego volver a tu vida como si nada, te lo digo claro, eso no es cristianismo, eso es rutina. Y la rutina es perfecta para una cosa, para que te duermas por dentro. Ahora, respóndeme algo sin postureo. ¿De verdad crees que el mal del mundo se arregla con gente portándose bien un rato a la semana? Mira guerras, traiciones, familias rotas, adicciones, ansiedad, vacío. Eso no se arregla con ser buena persona. Porque el problema no es solo moral. Es más profundo, es identidad, es propósito, es conexión. Y aquí viene la primera bomba. La fe no es un sentimiento bonito. La fe es una decisión basada en evidencia. Sí, evidencia. Porque vivimos en un universo con leyes estables, repetibles, exactas, gravedad, electromagnetismo, constantes físicas. Y un código llamado ADN que parece escrito con mentalidad de ingeniería. Tú puedes llamarlo casualidad, azar, universo, energía. Pero si hay orden, hay causa. Si hay código, hay autor. Si hay diseño, hay diseñador. El problema es que aceptar diseñador implica aceptar autoridad. Y el ego odia eso. Por eso mucha gente no rechaza a Dios por falta de pruebas. Lo rechaza porque no quiere soltar el trono. Porque el tema real no es ¿existe Dios? El tema real es, si existe, ¿tengo que rendirle cuentas? Y aquí es donde la historia de Jesús deja de ser religión y se vuelve una amenaza para tu ego. Jesús no vino a fundar una religión. La religión vino después, cuando los humanos intentaron domesticar lo que no podían controlar. Jesús vino a anunciar una invasión, el reino entrando en un mundo torcido. No vino a darte un manual de cómo ser buena gente. Vino a arrancarte la raíz del problema, la separación. La Biblia lo llama pecado, pero esa palabra está mal entendida. La idea original es errar el blanco, como un arquero que dispara y falla. No necesariamente un monstruo. Un ser humano desorientado, desconectado, apuntando a cualquier cosa para llenar un vacío que no se llena. Y aquí entra el sufrimiento. Nos han vendido que el sufrimiento es un error del sistema. Como si la vida debería ser cómoda si hicieras todo bien, mentira. El sufrimiento muchas veces es el único idioma que el ego entiende. Es el despertador que suena cuando estás viviendo en piloto automático. Es la alarma que te dice, esto que estás construyendo por dentro no aguanta. Y aquí viene lo que Hollywood siempre suaviza, la cruz. La cruz no fue Dios enfadado castigando a Jesús. Eso suena a mitología barata. La cruz fue rescate, táctica. El Creador entrando en el barro de su propia creación para romper el poder de la muerte desde dentro, piénsalo. Si Dios es real y es amor, ¿qué haría con una humanidad que se destruye sola? ¿Eliminarla? ¿Reiniciarla? ¿O meterse en la historia y cargar con el precio de la libertad mal usada? La cruz no es decoración. Es el lugar donde el orgullo humano y el amor divino chocan de frente. Porque el orgullo dice, yo mando. La cruz dice, yo me entrego. Y aquí es donde mucha gente se confunde. ¿Por qué tanta sangre? Porque la vida es seria. Porque el mal no es un juego.
porque las decisiones dejan eco, porque el daño es real. Pero ahora viene el punto que separa a Jesús de cualquier maestro espiritual de Internet. Si Jesús solo murió, entonces es otro mártir. Pero si resucitó, entonces el sistema cambió para siempre. Y antes de que digas eso, es un cuento, escucha esto. Los primeros testigos no ganaron dinero, no ganaron poder, no ganaron fama, ganaron persecución. Y aún así, sostuvieron su mensaje hasta la muerte. La gente puede morir por una idea, pero nadie muere voluntariamente por una mentira que sabe que es mentira. Ellos afirmaban haberlo visto, haber hablado con él, haber comido con él después de la crucifixión. Eso no es energía. Eso no es vibras. Eso es un evento. Y si el evento es real, entonces tu vida no es un accidente biológico. No eres carne que camina y luego se apaga. Eres un ser con destino. Aquí viene lo incómodo. Si la resurrección es real, entonces tus excusas se caen. Entonces, tu orgullo se queda sin argumentos. Entonces, ya no puedes esconderte detrás de cada uno su verdad. Porque la verdad, por definición, no es negociable. Y aquí quiero que te revises cuánto de tu vida está construida para no pensar en la muerte. Trabajo, pantallas, ruido, entretenimiento, objetivos, ansiedad, estar ocupado. ¿Sabes por qué estamos tan distraídos? Porque el silencio hace preguntas. Y a esas preguntas les tenemos miedo. Pero la resurrección, si ocurrió, significa esto: la muerte no tiene la última palabra. Y si la muerte no tiene la última palabra, tu miedo tampoco, tu pasado tampoco, tu culpa tampoco. Ahora, antes de entrar en la parte más personal, lo que esto significa para ti hoy, necesito que tengas claro algo: el cristianismo no es portarte bien. Es cambiar de dueño. Es dejar de vivir como Dios de tu propio mundo. Es rendición. Y sí suena fuerte, porque lo es. Pero también es la primera vez que respiras de verdad. En la siguiente parte, vamos a entrar en lo que casi nadie explica bien: por qué el perdón no es debilidad, por qué la cruz es una victoria y qué significa que la vida eterna no sea un premio, sino una nueva identidad. Ya tienes la base. Ahora vamos a lo que te toca la piel. Porque mucha gente escucha "Dios te ama" y piensa que es una frase bonita. Pero cuando la vida aprieta, traición, enfermedad, pérdida, ansiedad, fracaso, esa frase se pone a prueba. Y ahí es donde muchos se rompen. ¿Por qué? Porque quieren un Dios que les quite el dolor, pero no quieren un Dios que les cambie el corazón. Y aquí está el choque. Dios no vino solo a arreglarte el día. Vino a rescatarte por dentro. La cruz no es un amuleto. Es una declaración de guerra contra el ego. Porque el ego funciona así: yo tengo razón, yo controlo, yo me lo merezco, yo no necesito a nadie. Y el ego siempre te vende independencia, pero te cobra con ansiedad. Por eso cuando la Biblia habla de salvación, no habla de maquillaje moral. Habla de resurrección interior. De pasar de muerto por dentro a vivo por dentro. Ahora atención, porque aquí está una de las palabras más mal entendidas de todo esto: arrepentimiento. La gente cree que arrepentirse es decir perdón con cara triste. No. Arrepentimiento es cambio de dirección. Es dejar de caminar hacia el precipicio, aunque te guste el paisaje. Y eso nos lleva al perdón. Te lo digo claro, el perdón es una tecnología espiritual, no es debilidad. No es hacer como si nada. No es permitir abuso. No es justificar lo injustificable.
Perdonar es cortar el cable que te une al que te hirió, para que su maldad no te siga gobernando desde el pasado. Porque si no perdonas, ¿qué pasa? Te conviertes en prisionero de tu herida, vives reaccionando, vives recordando, vives repitiendo. Te conviertes en lo que odias. Y aquí viene la más brutal del Evangelio. Jesús, clavado, humillado, sangrando y aún así diciendo, Padre, perdónalos. Eso no es debilidad, eso es soberanía. Eso es alguien que ya no vive en la frecuencia del rencor. Eso es alguien que no deja que el dolor decida quién es. Y tú me dirás, vale, pero yo no soy Jesús. Exacto. Por eso lo necesitas. Porque el cristianismo no es, sé como Jesús y te ganas el cielo. Eso es imposible. El cristianismo es, Cristo hizo por ti lo que tú no podías hacer por ti. Y aquí es donde viene la parte incómoda para el orgullo. No puedes salvarte solo. Puedes ser disciplinado, puedes ser listo, puedes ser fuerte. Puedes ser buena persona, pero no puedes borrar tu culpa. No puedes resetear tu historia. No puedes vencer la muerte. Solo puedes distraerte de ella. Por eso hay una palabra que lo resume todo: gracia. Gracia es recibir lo que no mereces. Y eso ofende al ego, porque el ego quiere pagar, quiere controlar, quiere negociar. Pero con Dios no hay negociación de yo hago esto y tú me debes aquello. Eso es comercio. Y el amor no se compra. La gracia te deja sin excusas, porque ya no puedes presumir. Ya no puedes decir, yo me salvé por mis méritos. No. Te salvó alguien más. Y entonces tu identidad cambia. De esclavo del rendimiento a hijo. Y ahora vamos a lo práctico. Porque tú puedes estar escuchando esto y pensar, ok, suena bien, pero mi vida está hecha un lío. Perfecto. Ahí empieza todo. Porque Dios no entra donde tú finges. Dios entra donde tú te rindes. El problema es que nos aterra rendirnos. Confundimos rendición con derrota. Pero rendición, aquí, es el inicio de la libertad. Rendición es decir, ya no voy a vivir con el volante del ego, porque me he estrellado 1000 veces. Y aquí te voy a decir algo que casi nadie dice en voz alta. Muchas veces no estamos cansados por la vida. Estamos cansados por el personaje que hacemos para sobrevivir. La máscara agota, la comparación agota, la presión de ser alguien agota. Y Jesús te ofrece algo que el mundo no puede ofrecer: descanso real. No descanso de dormir 8 horas. Descanso de guerra interior. Ahora ojo. Eso no significa que tu vida se vuelve fácil. Significa que tu vida se vuelve firme. Porque cuando te viene el golpe y viene ya no te destruye igual. Porque ya no estás solo. Y esto conecta con una frase que lo resume todo. Yo soy el camino. No dijo yo enseño caminos, dijo yo soy. Porque lo que se ofrece no es una idea, es una persona, una relación. Y sí, eso implica decisión, implica soltar, implica confiar. Como el que se está ahogando y por fin deja de patalear para agarrarse al salvavidas. Y antes de que alguien te diga eso son cuentos, piensa en esto. Si la resurrección fuera una mentira, lo más fácil habría sido apagarla con un cadáver. Pero el movimiento explotó en el mismo lugar donde podían haberlo frenado. Y lo que lo alimentó no fue marketing, fue convicción. No convicción de me gusta esta idea. Convicción de esto pasó. Y por eso el cristianismo no se sostiene en que tú tengas un día emocional bonito.
Se sostiene en un hecho que, si es real, lo cambia todo. Y si no es real, entonces sí, tira todo a la basura, así de serio. Porque lo que está en juego no es un estilo de vida, es tu destino. En la siguiente parte voy a cerrar con lo más importante. ¿Qué significa vida eterna aquí y ahora? ¿Por qué el sepulcro vacío te cambia el presente? ¿Y cómo hacer una rendición real sin caer en postureo ni religión vacía? Vale. Llegamos al punto donde la gente suele fallar. Porque le encanta escuchar ideas, pero le cuesta tomar decisiones. Así que hoy no te voy a dejar en qué bonito, hoy lo aterrizo. Cuando la Biblia habla de vida eterna, la mayoría imagina después de morir. Y sí, incluye eso, pero empieza antes. Vida eterna no es solo duración, es calidad. Es tipo de vida. Es una vida conectada con la fuente. Porque hay gente que respira, pero está muerta por dentro. Y hay gente que está rota, pero está viva por dentro. La diferencia no es el dinero, no es la suerte, no es la genética, es la conexión. Por eso Jesús no vino solo a decirte haz esto. Vino a decirte, ven a mí. Porque el cristianismo no es una teoría, es un encuentro. Y aquí viene la pregunta que no se puede esquivar. ¿Quién está sentado en el trono de tu vida? Porque siempre hay un rey. Si no es Dios, es tu ego. Si no es tu ego, es tu miedo. Si no es tu miedo, es la opinión de otros. Si no es la opinión de otros, es el trauma. Si no es el trauma, es el deseo. Pero siempre hay algo mandando. Y lo brutal es que eso que manda te forma, te programa, te dirige. Por eso hay gente que quiere cambiar pero no cambia. Porque no ha cambiado de dueño. Ahora escucha esta frase como si te la dijeran en la cara. No necesitas más información, necesitas rendición. Porque puedes saber 1000 cosas y seguir vacío. Puedes leer, escuchar, debatir, analizar y seguir con el mismo barco entrando agua. La rendición es el momento en que dices, ya está. Ya no juego a ser Dios. Y esto es importante, rendirse a Dios no es perderte, es encontrarte. Porque tú no fuiste diseñado para cargar el universo en tus hombros. Por eso estás agotado. Por eso te cuesta dormir. Por eso buscas ruido. Por eso te cuesta estar en silencio. Tu alma está cansada de fingir que puedes sola. Y aquí es donde la cruz se vuelve personal. Cristo no murió por la humanidad en abstracto. Murió por ti, por tu orgullo, por tu culpa, por tus sombras, por tus secretos. Por esa parte tuya que nadie ve y tú evitas mirar. Y resucitó para decirte, tu historia no termina donde tú la rompiste. Eso es lo que el sepulcro vacío grita, hay salida. Ahora, sé práctico cómo se hace esta rendición sin caer en religión vacía. Te lo pongo simple. 1. Reconoce la verdad, sin excusas, sin maquillaje. Estoy perdido, estoy cansado, me he equivocado. 2. Pide perdón de verdad. No como un ritual, como alguien que deja de justificar y por fin suelta. 3. Entrégale el control. Esto es lo que más cuesta. Decir, ya no mando yo, enséñame. 4. Camina. Porque esto no es un momento, es un proceso. Un día sí y otro también. Y ojo, vas a notar resistencia. Porque el ego no se muere sin pelear. Te va a susurrar, mañana. No es para tanto, no necesitas esto. Hazlo a tu manera. Y ahí es donde se decide todo.
Porque la vida se decide en puertas pequeñas. La puerta de perdonar. La puerta de pedir ayuda. La puerta de dejar una adicción. La puerta de cortar una relación tóxica. La puerta de pedir perdón a quien heriste. La puerta de volver a empezar. Y la pregunta es, ¿la vas a cruzar? Porque aquí está el cierre que quiero que se te quede clavado. Si la resurrección es real, entonces el miedo es un mentiroso. Entonces la muerte está derrotada. Entonces tu pasado no manda. Entonces tu culpa no tiene la última palabra. Entonces tu vida tiene propósito, aunque hoy no lo veas. Y si la resurrección no es real, entonces nada importa y todo es humo, así de simple. Pero si tú estás sintiendo ese pinchazo por dentro, esa incomodidad, esa mezcla de enfado y esperanza, esa sensación de esto me está hablando, no es casualidad. No es solo emoción. Es tu conciencia despertando. Y ahora, te lo digo sin rodeos, no lo mates con distracción. No vuelvas a la pantalla. No vuelvas al ruido. No vuelvas a lo mismo como si no hubiera pasado nada. Hoy puedes cerrar la puerta del ego y abrir la puerta de la vida. Y para cerrar como se merece, te dejo una imagen. Tú no eres capitán de un barco que se hunde. Eres un hijo que ha estado remando solo, en la noche, con una tormenta encima, y de pronto ve un faro. La luz no te obliga. La luz no te persigue. La luz solo está, y tú decides. O sigues remando hasta romperte, o cambias de rumbo y vuelves a casa. Si quieres hacer esa rendición ahora, hazlo simple. No necesitas palabras perfectas, solo verdad. Dios, aquí estoy. Ya no puedo solo, perdóname, guíame. Te entrego mi vida. Y si lo haces de verdad, no esperes fuegos artificiales. Es posible que lo primero que sientas sea silencio. Pero ese silencio es paz entrando. Y esa paz, cuando llega, ya no te suelta. Y un último detalle, no lo intentes en solitario. La fe se vive en compañía, con gente real, no con postureo. Busca una comunidad sana, abre la Biblia aunque sea por un evangelio, y empieza por un hábito simple, 5 minutos de silencio y verdad al día. No para cumplir, para aprender a escuchar, fin. Nos vemos en el siguiente video. Pero esta vez, no solo escuchando, viviendo.